Natalia, buenos días. ¿Podrías abrir tu micrófono? Gracias. Gracias. Buenos días. En nombre del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, es un gusto darles la bienvenida a la 7ª edición del Foro Internacional de Análisis Político
el día número 2. En primer lugar, queremos agradecer su presencia, el habernos acompañado de manera constante durante los diferentes bloques del primer día y esperamos también poder contar con su presencia en cada uno de los paneles y conferencias que tenemos preparados para ustedes a lo largo de esta jornada. Abordaremos temas como la política tras la revolución digital, que es de hecho la primera conferencia de esta mañana, la política de la administración Biden hacia América Latina, el rol de los organismos hemisféricos en la defensa internacional de la democracia, entre otros. En este sentido, es para mí un placer dar el inicio a la tercera conferencia magistral del foro, que está a cargo del doctor Manuel Alcántara. El doctor Alcántara lamentablemente no podrá acompañarnos en vivo debido a otro compromiso. Sin embargo, sí tenemos la suerte y la dicha de que ha grabado su conferencia. Así que procederemos a escuchar al doctor Alcántara y luego tendremos un espacio para que la Muy buenos días. Lamentablemente este año ni el año pasado ha podido ser posible y estar con ustedes, ¿no? Y poder abrazarnos y poder compartir juntos en los espacios, las conversaciones y demás. Tenemos que utilizar este mecanismo de grabación y en cualquier caso volver a felicitar a Fusades por su empeño, por su capacidad de organizar cosas, por su liderazgo en un momento tan difícil como el que está pasando el país, ¿no? Y que en este sentido tienen toda mi solidaridad. Bien, hoy no les voy a hablar de la política latinoamericana, para eso hay excelentes colegas que van a tener, o que ya han tenido conferencias, y les voy a hablar algo que me preocupa especialmente. Y es que únicamente para en el último cuarto del siglo inconveniente técnico que tenemos y en un segundo arrancamos. Muchas gracias. Exponencial. Muy buenos días. Lamentablemente este año pasado ha podido ser posible estar con ustedes, ¿no? Y poder abrazarnos y poder compartir juntos en los espacios, las conversaciones y demás. Tenemos que utilizar este mecanismo de grabación y en cualquier caso volver a felicitar a Fusades por su empeño, por su capacidad de organizar cosas, por su liderazgo en un momento tan difícil como el que está pasando el país, ¿no? Y que en este sentido tienen toda mi solidaridad. Bien, hoy no les voy a hablar de la política latinoamericana, para eso hay excelentes colegas que van a tener, o que ya han tenido conferencias, y les voy a hablar algo que me preocupa especialmente, y es que en el último cuarto del siglo hemos sido testigos de una transformación exponencial en nuestra vida, en la vida de la humanidad, que ha venido canalizada por la explosión que se ha dado en el ámbito de la comunicación y de la información. Este escenario ha tenido un colofón por la crisis de la COVID-19, que por primera vez en la historia de la humanidad ha afectado a todo el mundo
de manera sincronizada. La velocidad en su expansión y el alcance universal han supuesto hitos insólitos. Todo ello conlleva importantes influencias en el mundo de la política, sobre las que, en primer lugar, hay que tener conciencia y, seguidamente, hay que reaccionar, máxime cuando actores relevantes del momento cuentan al gran público lo que está sucediendo. Y esto les pongo solo dos ejemplos, ¿no? Edward Snowden, en su libro de hace apenas 2 años, 2019, Vigilancia Permanente, publicado por Planeta, o más recientemente Frances Haugen, que ha colocado al gigante tecnológico, ¿no? al gigante tecnológico de Facebook frente a lo que sería su bancarrota moral, y ha puesto de acuerdo con el Congreso de Estados Unidos en la necesidad de regular, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Esta conferencia va a tratar de todo ello. La política no es ajena a los cambios que se dan en el entorno, transformaciones que a su vez se ven influenciadas entre sí de manera sistémica, en términos de Talcott Parsons o de David Easton, o configurando un campo, usando la terminología de Pierre Bourdieu. Las innovaciones tecnológicas, las mutaciones sociales y las nuevas tendencias en el seno de la economía y las finanzas impactan la política del mundo de hoy. Normalmente, sin embargo, la política, y ya no se diga la disciplina que la estudia y que yo profeso, la ciencia política, reacciona con cierta demora a aquellas, así como el propio derecho, y mis colegas de Derecho Constitucional lo saben muy bien. A continuación, en la primera parte de mi exposición, voy a realizar un diagnóstico muy rápido de la digitalización, deteniéndome al principio en las características de esta, sentando bases conceptuales más o menos conocidas por todo el mundo. Y después me centraré en los efectos generales de la misma. En la segunda parte voy a reflexionar acerca de los retos que tiene la política, según la siguiente secuencia. En primer lugar, abordo el impacto de la digitalización en el terreno del demos. Luego, aludo a la relación de la digitalización con la representación y con la participación, aspectos fundamentales, ¿no?, de la política, para inmediatamente analizar si la inteligencia artificial puede ser el camino hacia la voluntad general. Finalizo con una recapitulación de asuntos que pueden constituir una agenda de investigación del futuro inmediato y que espero que mis colegas y amigos del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES metan el diente a estos temas. En cualquier caso, la presentación pretende provocar la reflexión desde la convicción de que la precisión conceptual y el rigor metodológico son las finalidades primordiales en el ámbito académico, que es el que me corresponde. Lo que sigue desea hacer recapacitar sobre cuestiones muy próximas, casi debería decir cotidianas, y en relación con su implicación con la política, y en especial la democracia representativa. Y, lógicamente, la ciencia política, disciplina que a veces parece anquilosada en la discusión de temas añejos, quizás también sugerir, como les decía, nuevas vías de investigación. Un diagnóstico de la digitalización. Empecemos con ciertas características y conceptos. La caída del muro de Berlín aceleró la globalización, que había venido pergeñándose lentamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base de una profunda desregulación, de la presencia del capitalismo transnacional y, sobre todo, del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que voy a llamar, para abreviar, TICs, que auparon más su avance a un ritmo exponencial. Esto último ha tenido que ver con el hecho de que la potencia de un chip del ordenador, medido por el número de transistores, se dobla cada 2 años, normalmente sin incremento en su coste, pero también con un desarrollo igual de otras tecnologías que incluyen a la inteligencia artificial, las células solares, las baterías, la edición del genoma, la realidad aumentada, la manufactura en 3D, los negocios en línea, incluso los coches eléctricos y las granjas urbanas. Todo cuestiones que ustedes conocen de sobra. Así como, finalmente, en el lado de la política, la desinformación y la delincuencia, así como la guerra cibernética. Esta expansión formidable ha traído consigo lo que ha venido a denominarse la brecha exponencial, con un evidente impacto en las nuevas formas de capitalismo, en el mercado de trabajo
en las relaciones interpersonales y en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con cualquier tipo de institución. Uno de los efectos más evidentes que se han dado en este último aspecto ha tenido que ver con la progresiva separación del poder y la política, algo sobre lo que volveré más adelante. En la medida en la que la desintermediación tradicional quedó obsoleta, en la medida en que la comunicación y la información se dieron en otras avenidas y que el capital financiero extraterritorial empezó a moverse sin límite alguno de espacio y distancia, y que la política siguió permaneciendo restringida a lo local y a lo territorial, mucho de lo que sucedía comenzó a estar cada vez más fuera del alcance de las instituciones políticas. Un proceso que ya había sido anunciado en la medida en que los procesos desreguladores de la mano del neoliberalismo imperante habían anunciado que era prescindible la acción del Estado. Las TICs tienen características que constituyen un decálogo que configuran su frescura y su trascendencia. Repito, ustedes están conscientes de esto, pero recapitulo. En primer lugar, las TIC son universales. En segundo término, son inmediatas, es decir, permiten la conectividad instantánea en tiempo real. En tercer lugar, son portables y facilitan que la referida conectividad sea permanente y los usuarios se conectan desde no importa dónde se esté en virtud del acceso prácticamente irrestricto. En cuarto lugar, las TICs son reflexivas y posibilitan la respuesta y la interconexión. En quinto término, facilitan la hiperconectividad, por la que se puede estar a la vez en diferentes escenarios. Ustedes ahora mismo pueden estar escuchándome y consultar en otra pantalla su cuenta bancaria o su correo electrónico. En sexto lugar, son multifuncionales. Su propagación ha sido vertiginosa, pues el escenario que les estoy describiendo se ha alzado en apenas un cuarto de siglo, de manera que los avances tecnológicos se producen de un modo, repito la palabra, exponencial, mucho más rápido que la reflexión sobre los mismos. Séptimo, permiten agregar y almacenar técnicamente multitud, es decir, millones de preferencias, que seguidamente, noveno, pueden ser manejadas en una función predictiva a través de la inteligencia artificial. Y finalmente, las TICs, en su desarrollo, se han gestado un insólito conglomerado empresarial de insólito vigor, con un estilo de negocio cada vez más cuestionado. Es decir, piensen ustedes el papel que juegan los gigantes de Internet estadounidense, Google, Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, o chino, Huawei, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, etc. ¿no? La presente evolución tecnológica se inserta en la historia de la humanidad como una de las grandes transformaciones habidas en todos los tiempos. Su carácter complejo parece no tener fin. El hecho de estar al borde de la denominada supremacía cuántica y su inmediato impacto en el mundo de la computación es una de las últimas evidencias, ¿no? Como recién he señalado, la capacidad de capturar y de almacenar los datos y los metadatos constituye, sin embargo, para mí una de las características más excepcionales del nuevo escenario. Ello se da bajo un modelo de cuantificación digital de la vida, donde cada actividad, cada interacción, cada movimiento, cada consumo, cada deseo es susceptible de ser registrado, almacenado, cuantificado y utilizado. Gracias a los soportes utilizados en la comunicación o en el acceso a la información, así como mediante otras aplicaciones en lo que se ha denominado el Internet de las cosas, o a través del papel de los buscadores en la intermediación. Estos procesos no solo tienen lugar cada vez más en cada sitio web y plataforma, sino que poco a poco se van también instalando en los dispositivos móviles y generan una lógica de acompañamiento algorítmico de la vida en todo momento y lugar. Esta nueva dimensión que vierte
el mundo del Big Data tiene su sentido por las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, que es la técnica de usar datos y algoritmos para tomar decisiones como, o incluso diría, mejor que los seres humanos. La inteligencia artificial cuenta con 3 facultades que la dotan de un notable vigor. En primer lugar, poder interpretar situaciones de todo tipo hasta evaluar de modo automatizado estados de hecho en el seno de un corpus de datos. Detentar el poder de sugerir diferentes soluciones para abordar un mismo problema, en segundo término, y, finalmente, manifestar autonomía decisional. Esto es, puede emprender acciones sin validación humana previa. Un asunto sobre el que volveré más tarde por su importancia, máxime cuando se estima que el 92% de los datos que se producen en el mundo occidental están custodiados por empresas norteamericanas frente a solo el 4% en Europa, algo que preocupa a la Comisión Europea, como ha puesto de relieve en numerosos informes, acompañado también de un cierto activismo del Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los pros y contras de la digitalización? Bueno, sabemos que todo esto está comportando aspectos nuevos de la interacción social, como son la posibilidad de actuar anónimamente, la viralidad que un mensaje puede tomar en la red para llegar a millones de usuarios en un tiempo muy reducido, el sentimiento de empoderamiento que alcanza a sentir quien está en posesión de una terminal, la conciencia de pertenencia a una comunidad virtual y a la vez dar voz a personas explotadas y privadas de derechos para que sus opiniones sean escuchadas, lo que produce aquello que Martin Luther King había señalado en cuanto a la sensación de ser alguien. No obstante, la aparente facilidad de la comunicación que dinamiza las técnicas de publicidad y de propaganda, la movilización de simpatizantes de manera virtual, consiguiendo la aquiescencia explícita de los mensajes, así como en el mejor de los casos hacer que concurran a la plaza, y la expresividad absoluta individual tienen un lado menos promisorio. Hay 2 trabajos que me encantan, uno de Byung-Chul Han y otro de Berardi. Ambos ponen de relieve que las tecnologías digitales están creando una mutación del ser humano y que aceleran de forma tan vertiginosa el tiempo que no dejan espacio para la pausa, la escucha, la capacidad crítica ponderada o la deliberación, además de potenciar el aislamiento espurio. Han, en concreto, enfatiza que las consecuencias de dejar atrás la organización social disciplinaria en la que, si uno cumple con su deber, podrá vivir satisfecho, para sumergirnos en la sociedad del rendimiento, cuyo paradigma es ese individuo exhausto por una competitividad autoimpuesta y sin límite que le obliga a estar siempre alerta y siempre en forma, y que percibe cualquier distracción o contratiempo como una amenaza para su carrera. Si fracasa, será por su culpa, dice Han. Y Berardi, por su parte, indica que los dispositivos tecnológicos se han convertido en una prótesis de nuestros cuerpos y en una herramienta de relación permanente con el mundo, devaluando así nuestra experiencia directa e inmediata de la realidad, afectando a las emociones, el psiquismo, la percepción y la relación con el otro. La naturaleza de las TICs, paralelamente, acorta la capacidad de atención, puesto que las personas somos cada vez más rápidas en tareas mecánicas, pero estamos menos capacitadas para ocuparnos de cosas complejas. La riqueza de información crea pobreza de atención. Además, el soporte mayoritario por el que la gente se informa apenas si permite desplegar unos cientos de caracteres en los que se condensa al máximo el contenido de la noticia. En otro orden, las nuevas tecnologías han revolucionado la economía de la atención en 2 maneras. Han penetrado en la vida de la gente, consumiéndonos cada vez más tiempo,
y han hecho que la gente seamos más activos a la hora de solicitar la atención, dado el incremento de las oportunidades de compartir más cosas con el resto del mundo. Pero también las TICs dificultan la argumentación. Como acabo de señalar, al sintetizar hasta tal extremo la información que la misma aparece descontextualizada y hace muy difícil su comprensión. Además, las TICs diluyen la responsabilidad de sus usuarios aumentando la desinformación y facilitan el incremento del impacto y de la velocidad, como ya he dicho, de propagación de las noticias y de las noticias falsas que siempre existieron, por otra parte. Este tipo de información se basa en la emoción y en la segmentación de los ciudadanos en comunidades que, con el efecto burbuja, actúan como cajas de resonancia. Creo que estos dos aspectos son absolutamente fundamentales. Lo repito, la revalorización de la emoción y el encapsulamiento o segmentación de cada uno de nosotros en distintas comunidades. En el fondo, se equipara conocimiento con Big Data, un término que designa precisamente cantidades de datos que ningún ser humano es capaz de abarcar. Solo los algoritmos pueden, por lo que reducimos conocimiento a datos y delegamos nuestra capacidad de decisión a los algoritmos. Con todo ello, lo que sucede es la sustitución del viejo concepto de opinión pública por el nuevo de emoción pública. En ese sentido, sabemos cómo la mayoría falsifica públicamente sus preferencias para encajar dentro de su grupo, adoptando posiciones extremas con la creencia equivocada de que son posiciones de consenso en el colectivo en el que se quiere permanecer, cuando en el fondo lo son solo de un grupo, de sus cabecillas, de aquellos personajes más gritones, lo que fortalece la polarización de la opinión pública por parte de las redes sociales, como está muy bien estudiado. Y todo ello tiene un impacto enorme en lo político, como se ha comprobado con la expansión de propuestas populistas y de otra guisa. Algo similar ocurre con respecto al liderazgo, cuyos márgenes de ejercicio se comprimen en un escenario de psicopolítica digital, así como en relación con la pérdida de identificación con los partidos políticos, que se hace sentir cada vez más a la par de empobrecer la esfera política. Cierto que recolectar más no garantiza su calidad, ni que sean precisos porque su fuente no sea fidedigna o tengan un sesgo de raíz, ni que estén actualizados y sean relevantes para cumplir los objetivos que se pretenden, ni mucho menos que esos datos puedan ponerse per se al servicio de la justicia, la democracia, la libertad, la igualdad y el bienestar, pero el cambio es irreversible. La nueva economía de la materia oscura, de lo intangible y de lo simbólico, trajo consigo una transformación de enorme trascendencia en el papel de los estados nacionales, que hasta entonces habían constituido la unidad por excelencia en la que se escenifica la política. Igualmente, potenciaron nuevas formas de capitalismo que han sido denominadas capitalismo de vigilancia y capitalismo de la atención. Entonces, ¿cuál es, como les decía, el estado de la política al albur de la digitalización? Al principio les anunciaba que voy a referirme en primer lugar al impacto que se produce en el terreno del demos, en el terreno de lo que supone los actores societales, es decir, todos y todas nosotros que estamos en el ámbito de la política. ¿Cuál es el impacto que se da en el terreno del demos? Lo político se desvanece en el entramado de las relaciones que impulsan estas nuevas tramas de la economía. En alguna medida, el neoliberalismo triunfa y no es solo debido a sus cuestionadas propuestas económicas en clave del paroxismo del consumismo, donde se resalta
la rapidez, el exceso y el desperdicio y del triunfo de la faceta financiera de la economía, sino, y esto me parece muy importante, por haber incorporado a la sociedad pautas culturales consistentes. En este sentido, es interesante constatar cómo el cambio iniciado en la década de 1960, desde uno de sus más memorables eslóganes románticos que rezaba "lo personal es político", llega a nuestros días cuando, como sucede en Estados Unidos, y pone de relieve en un excelente trabajo Mark Lilla, el centro del liberalismo ha pasado de la comunidad a la diferencia. Hasta hace poco se creía tener enfrente al Estado como instancia de dominación que arrebataba información a los ciudadanos en contra de su voluntad. Hoy nos desnudamos de forma voluntaria siguiendo la misma lógica de la eficiencia que la libre autoexplotación. La galopante erosión de la privacidad viene de los dos lados. Es precisamente este sentimiento de libertad el que hace imposible cualquier protesta. ¿Contra qué protestar? ¿Contra uno mismo? La sociedad líquida, que en el famoso término que puso de moda Zygmunt Bauman, se viene viendo acompañada hasta hace poco por instituciones sólidas que punteaban nuestra realidad, que sin embargo ahora están en una profunda mutación. Las transformaciones en una pieza tan fundamental para la democracia representativa como son los partidos son una clara evidencia en la medida en que su función de intermediación, como la de tantas otras instituciones, se ve radicalmente cuestionada. Además, se da la pérdida masiva de confianza en ellos como consecuencia de la corrupción rampante, de la centralidad de los candidatos sobre las maquinarias, las viejas maquinarias partidistas, y de la pérdida de identificación del electorado con las etiquetas y las históricas etiquetas partidistas. El predominio de una política basada en candidatos ha acentuado el patrón personalista de la misma y ha llegado a niveles de narcisismo que rayan lo patológico. En efecto, los rasgos narcisistas, asociados con muchos de los comportamientos de líderes políticos, especialmente aquellos de conductas contradictorias que manifiestan un contraste entre las palabras y los hechos, cada vez están más presentes en la vida política, lo que se ve reforzado por los nuevos esquemas de comunicación. En la generación de Facebook existe una creciente preocupación de que el aprecio al ego y el narcisismo se está extendiendo en la sociedad. Y de esto hay abundantes evidencias. Paralelamente, el diálogo como categoría política en el rango hasta hace poco conocido aparece como una antigualla e incluso queda criminalizado en la medida en que en las redes en las que la gente se mueve por innumerables estímulos se potencia el resentimiento identitario, se desertifica el pensamiento complejo y, como señala Berardi, reina el autismo social. En la actualidad, la diversidad de jurisdicción, de intereses sociales y de expresiones culturales se traslapan y confunden permanentemente. Dificultan el modo en que se definen y autodefinen los individuos con una etiqueta única. Se es madrileño, castellano, español, europeo, albañil, conductor, abogado, homosexual, católico, evangélico, ambientalista, vegano, una identidad, varias, todas o ningunas. A fin de cuentas, ser comunista o católico resultó más sencillo que ser un individuo. Identidades que se articulan en lo profesional, una instancia que cada vez resulta más precaria y que hoy se considera que dentro de apenas 3 lustros, la mitad de las tareas laborales que entonces existan, hoy todavía no han aparecido. Identidades en torno a las convicciones religiosas, identidades de la diferencia, identidades construidas sobre la definición del yo y la mayor o menor consideración del resto,
identidades con dificultades de expresarse políticamente o quizá regímenes políticos anclados en rígidas fórmulas institucionales sin capacidad de aprender los cambios de época. En fin, identidades que se basan en emociones, que exigen no solo respeto, sino garantía de que los sentimientos no son ofendidos o que cuando se presenta un asunto exclusivamente en términos de identidad, invitas, como dice Lilla, a que el adversario haga lo mismo. Esto es la potenciación del yo, mediante mecanismos de autoproyección basados en las nuevas tecnologías. Por consiguiente, la identidad contemporánea es frágil, carece de certezas, pero sobre todo es flotante. A ello añadiría que este escenario, aparentemente tan rico en torno a lo identitario, comporta, sin embargo, un cercenamiento de la ambigüedad en que se mueve la vida, un reflejo de una confrontación indudable frente a la floración arriba señalada de las identidades múltiples. Ahora bien, cuando se construye un entramado político sobre una noción resbaladiza en la que está ausente una noción del nosotros, de lo que somos como ciudadanos y de lo que nos debemos unos a otros, el liberalismo de la identidad ha dejado de ser un proyecto político y se ha transformado en uno evangélico, donde la diferencia sería la siguiente. El evangelismo dice la verdad al poder. La política toma el poder para defender la verdad. ¿Es la democracia artificial el camino hacia la voluntad general? Bueno, paralelamente y en relación con el Big Data, la ciencia política, tras ser durante décadas la cenicienta de las ciencias sociales, en afortunada expresión de Harold Lasky, allá por hace prácticamente 100 años, por su inevitable carencia de datos y su excesiva dependencia de lo especulativo, se convierte en un receptáculo en el que esperan una interpretación millones de datos, almacenados mediante diferentes mecanismos que van desde el proceso de apropiación de las cookies, un software de identificación, recolección y aplicación de datos de la actividad de los usuarios. Recuerden ustedes cuando en una página web le preguntan, ¿acepta usted el uso de cookies? Bueno, de esto estoy hablando. Hasta los sistemas de captación ilimitada de imágenes en las esquinas, para controlar el tráfico, en los lugares públicos, etc. Sin olvidar los datos directos y libremente brindados por el propio usuario. Por otra parte, la inteligencia artificial se enfrenta a problemas vinculados con la privacidad, la concentración del mercado, la seguridad y su capacidad de ser explicada. Además, tampoco elimina el problema de su propia gobernanza, por la que los incentivos de las instituciones pueden estar alineados con los intereses de la población. En concreto, hay dos ámbitos en los que su impacto es muy relevante, que es el ámbito de la democracia y el ámbito de la libertad. Los avances en la inteligencia artificial llegan a cuestionar la democracia y en cuanto a la existencia del libre albedrío, se ha dibujado de manera provocativa un panorama de cerebros que pueden ser pirateados. El tercer reto de la inteligencia artificial se refiere a las dificultades que los estados actuales tienen para tratar con ella, como les decía hace unos minutos. La potencia en inteligencia artificial, en Big Data y en otras tecnologías relacionadas será lo que determine la competitividad en lo que queda del siglo XXI y, en definitiva, la soberanía digital. En los años venideros, el diseño y la producción automotriz, la ingeniería mecánica, la medicina, la defensa, la energía y los hogares particulares se verán afectados por la tecnología digital. La información y los datos que generan estos sectores serán procesados, sobre todo, a través de la nube, lo que significa que el control de esa nube
será vital en el largo plazo para el destino económico y estratégico de los países. Para salvaguardar la soberanía digital, se necesitará hacer enormes inversiones en la computación en nube y en otros recursos físicos sobre los que se sostiene la revolución digital. Mi pregunta es, ¿tienen los estados soberanía sobre la nube? Finalmente, hay que tener en cuenta el reto de poner en marcha una suerte de panóptico popular. Una expresión de un afortunadísimo artículo de The Economist de hace exactamente 2 meses. Panóptico popular. O, como se ha señalado, la programación de los algoritmos de correlación y personalización debería incrementar su transparencia, habilitando procesos de monitoreo y auditoría democrática en los que se asegure la participación de varios sectores divergentes para minimizar el riesgo de sesgos en este punto vital del ecosistema actual de Internet. De esta manera, se podría fomentar el acceso y la participación democrática de los usuarios en las distintas esferas de Internet y avanzar también en la comprensión de que el ejercicio democrático implica una construcción y un devenir individual y colectivo que se realiza día a día, donde la toma de decisiones es un aspecto fundamental. En una línea similar, se vienen a señalar o se vienen a subrayar 2 aspectos críticos. En primer lugar, la necesidad de dotarnos de nuevas organizaciones en la sociedad civil para la custodia, gestión y supervisión de los datos. Y en segundo lugar, contemplar la necesidad de abordar el dominio sobre el mercado que ejercen las grandes empresas tecnológicas, que ya algo de lo que ya me he referido anteriormente. El poder tiene que ver con la política, y ya voy enfilando mi recta final. Bueno, es evidente que todo esto que estoy refiriéndome se vincula con una política que requiere ser repensada por la separación cada vez mayor que se da con respecto al poder. Algo que ya había anunciado Bauman hace casi 20 años. Se necesita una definición innovadora que hoy por hoy se resiste a aparecer. Si bien el poder siga siendo el objeto central de estudio de la ciencia política, lo novedoso es su ubicación, como les decía antes, en el ámbito privado. Además, hoy el poder, insertos en el dominio de la subjetividad, se ha convertido en tener la capacidad de modificar las opiniones y las representaciones de la gente mediante la elaboración de relatos convincentes en los que, como ya señalaba antes, las emociones juegan un papel muy, muy significativo. En este sentido, de nuevo, la inteligencia artificial tiene por delante un venturoso camino por andar. Si en la obra 1984, tantas veces citada y tan leída en esta época de pandemia, de la obra de George Orwell, la obsesión del Estado por controlar la narrativa llevaba, entre otras posibilidades, recuerden si la han leído, a la creación de un ministerio de la verdad dedicado a la falsificación de los eventos históricos y de los hechos para asegurar que todo pasado y presente solo se contara a través de una versión aprobada por el gobierno, nada puede llegar a impedir ahora configurar escenarios similares, ¿no? Fíjense, solo les pongo un dato en ese sentido. Una resolución aprobada el 7 de octubre de este año por el Parlamento Europeo establece que hay que ser especialmente vigilantes con herramientas apoyadas en la inteligencia artificial, especialmente el reconocimiento facial o los algoritmos predictivos, que deberán estar sujetas a estrictas regulaciones y, en última instancia, siempre deberán tener supervisión humana. Igualmente, esta resolución del 7 de octubre pasado pide también, comillas, la prohibición permanente del reconocimiento automático de individuos en espacios públicos,
dejando claro que los ciudadanos solo deberían ser vigilados cuando sean sospechosos de haber cometido un crimen. Esta resolución, aprobada con 377 votos a favor, 248 en contra y 62 abstenciones, no es vinculante, pero sienta un precedente importantísimo de cara a la European Union Artificial Intelligence Act, es decir, la normativa europea sobre inteligencia artificial que se está cocinando ahora mismo en Bruselas y que establecerá los usos permitidos de la inteligencia artificial con un enfoque centrado en los riesgos. Y algo similar se está cociendo también en el Congreso de Estados Unidos. En otro orden de cosas, se ha dado paso a una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable, la celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora y con tendencia al referido individualismo de las personas. En estos tiempos hipercompetitivos, los que no siguen quedan excluidos y eso crea angustia. La gente ve la vida como el juego de las cuatro esquinas, en el que un momento de distracción puede comportar una derrota irreversible. Y así es como, incapaces de controlar la dirección y la velocidad del coche que nos lleva, nos dedicamos a escrutar los 7 signos del cáncer, los 5 síntomas de la depresión, los fantasmas de la hipertensión o del colesterol y nos entregamos compulsivamente a la compra de fármacos y demás. Todo ello, evidentemente, la COVID lo ha agravado. Por todo, es indudable que el camino emprendido en un trabajo por Susskind, un trabajo del año 2018, es la vía a seguir. La propuesta de este autor se articula precisamente bajo la premisa de que la forma en que se gestione la información, cómo se obtenga, se almacene, se analice y se comunique, está estrechamente articulada con la organización de la vida colectiva y en común, que es la esencia de la política. La gobernanza de la una es la de la otra. En la nueva era digital, en la que la tecnología desempeña el papel central, son cada vez más poderosos quienes controlan las tecnologías que posibilitan los 3 vectores del poder que tomarán 3 formas: fuerza, escrutinio y control de la perfección. Los que queden fuera de este escenario cada vez serán más vulnerables. La realidad no es más que información y he aquí su patria. Una patria sobre la que nadie parece asumir responsabilidad alguna. Y lo político tiene que ver con todo ello. Sin embargo, hay algo que permanece constante en el género humano, al que no le gustan los problemas, mientras que, por definición, la política se ocupa del conflicto de los problemas. Problemas que hoy son de una naturaleza muy diferente a la de hace apenas un cuarto de siglo, aunque sean cuestiones añejas en la historia de la humanidad, como la emigración y el crimen a gran escala, a los que ahora se añaden cuestiones ecológicas. Ello acontece en un escenario en el que el modelo económico vigente no necesita más clases populares ni medias y el crecimiento se monta sobre la creación de empleo que se concentra cada vez más en las grandes ciudades. Además, la capacidad de desentrañar pautas de comportamiento, declaraciones de posiciones políticas, así como la propia gestación de redes, posibilita interpretar las múltiples interconexiones que llevan a cabo los individuos y el significado de algo tan profundo como son las emociones. Entonces, instancias que se presentaban como liberadoras se convierten en esclavizantes, en controladoras. Complementariamente, quienes han controlado el proceso lo han hecho con afán cleptocrático, a través del manejo monopolizador de los datos que se les entregan gratuita y dócilmente para constituirse en los grandes conglomerados que han surgido en apenas 2 décadas y que, repito, ponen en jaque a los Estados-nación. Hoy China quiere blindar su soberanía cibernética con medidas como la prohibición de las criptomonedas o una normativa que restringe la recolección de datos de sus ciudadanos, ¿no?
El dilema intelectual está, por consiguiente, ahí. La organización algorítmica de la sociedad, la gente que cambia para nuestra disciplina supone un reto. Muy recientemente, un colega, Paulo Rabeca, así lo ha puesto de relieve. Hay viejas aproximaciones cuantitativas que compiten, pero también se retroalimentan con aquellas de carácter cualitativo para acercarse al objeto último de la disciplina, de la ciencia política que constituye el estudio del poder. No obstante, esa dupla parece insuficiente en el escenario actual en el que vivimos, que abordé en la primera parte de esta presentación. Hay necesidad de agregar nuevas dimensiones. De tal manera que se plantea una tercera aproximación, requiriéndose prestar atención a la forma en que el poder y la política permean lo académico. Esto es decir, algo que tiene que ver como el principal procedimiento epistemológico que se pone en cuestión. La separación existente entre lo social, lo económico y lo personal individual. La incorporación de la tan denostada subjetividad al amparo del imperio de la razón, que devela, por ejemplo, que el prestigio académico se vincula algunas veces más con el poder que con la calidad, supone un reto venturoso. También lo es la necesaria apertura de espacio para integrar las emociones en un escenario en el que compiten intereses y pasiones enmarcadas en una sociedad que ha sustituido el pensamiento y la reflexión por el sentir, por la inmersión en las experiencias y especialmente el placer. Las consecuencias a la hora de aplicar las variadas facetas en las que las tecnologías de la información y de la comunicación envuelven la realidad política ya acumulan evidencias notables que permanecen a la zaga del desarrollo de nuevos conceptos y de metodologías innovadoras para su comprensión. Así llegaron el plebiscito colombiano por la paz, el referéndum del Brexit, la victoria en las elecciones de 2016 de Donald Trump. Es decir, estoy hablando de algo que sucedió, estos tres escenarios, hace 5 años, cuyos resultados, inesperados en todos los casos, fueron atribuidos a la influencia perniciosa de la comunicación digital. Se sucedieron los escándalos de espionaje masivo y se desató el genocidio de los musulmanes rohingya en Birmania, recuérdenlo, en el que las publicaciones en Facebook y Twitter jugaron un papel decisivo sin que las empresas hicieran nada para evitarlo. De todos estos sucesos, hoy en día solamente hay una víctima, Cambridge Analytica, y 2 objetos de atención que se contraponen. El colectivo humano segmentado en miles de millones de unidades y las tendencias monopolizadoras de un puñado de grandes empresas sin que se contrasten desde la política. La posibilidad de emprender acciones de salvaguarda de los derechos individuales comienza a abrirse paso lentamente, en la medida en que hay evidencias de que la conexión del cerebro humano con las computadoras diluya la identidad de las personas, porque cuando los algoritmos ayuden a tomar decisiones, el yo de los individuos puede difuminarse. Es entonces cuando tiene sentido plantear la existencia de neuroderechos y buscar su salvaguarda. Hoy el escenario es de banalización, por cuanto la democracia se ve reducida a las elecciones. No hay rendición de cuentas, ni equilibrio de poderes, y los sistemas de partidos se mecen al albur de la volatilidad, la pérdida de identidad por parte de sus seguidores, la indisciplina en sus filas, la desconfianza y mala valoración por parte de la gente. La dupla sobre la que se potenció el desarrollo de la democracia y su consolidación
en su momento dorado de la tercera ola en términos de capacidad de respuesta, responsiveness, y de responsabilidad, accountability, por parte de la clase política se ve terriblemente debilitada. El escenario es el de una democracia fatigada y el de una ciencia política que requiere adaptar sus conceptos a las transformaciones del mundo contemporáneo sin renunciar a la sofisticación teórica y dialogar con otras disciplinas que ayuden a entender los efectos de las TICs en el comportamiento humano y en su utilización espuria que anule la capacidad de agencia de los individuos. Paralelamente, ni los políticos terminan de responder a las demandas de la gente cada vez más heterogéneas, difusas y erráticas, ni la sociedad toma conciencia de los severos cambios en que se halla envuelta. Por ello, se incrementa la responsabilidad de ambas partes a la hora de llevar a cabo la tarea de formar y de educar a la ciudadanía en temas de complejidad creciente y en disuadirla en un esfuerzo prácticamente imposible de las predisposiciones, ideas y sentimientos simplistas suscitados en conceptos de posverdad. Recuerden que fue la palabra que en inglés en 2016 se incorporó al diccionario de Oxford, que la calificó como el diccionario como situaciones en las que los hechos objetivos influyen menos que las emociones o las creencias personales en la conformación de la opinión pública. Termino. La inteligencia artificial puede ayudar a aglutinar las preferencias sobre temas muy variopintos, orientando al electorado, como sucede en Alemania cuando hay elecciones, acabamos de tener ahora, y los electores pueden rellenar un cuestionario con 400 variables que le va a conducir a cuál es el partido que debe votar. Es también el momento de abrir nuevos campos de discusión en los que, como ya he venido señalando, se desplieguen teóricamente los neuroderechos para confrontar los avances de la neurociencia en un terreno como es el proyecto del nuevo iPhone, que va a ser una interfaz cerebro-computadora no invasiva. Hasta aquí, por consiguiente, están mis ideas, ¿no? He abordado mis ideas, que son de muchos otros también. He abordado el impacto de la revolución digital y tecnológico en la sociedad y en la política. La toma de conciencia de que dos instancias fundamentales en ambas arenas, en la tradición de los dos últimos siglos, como son la familia y el Estado-nación, están globalizados desde su interior y, consecuentemente, están situados en el umbral de cambios dramáticos, no es suficiente. La influencia del desarrollo del dataísmo a una escala difícilmente predecible hace apenas unos lustros es el principal reto inmediato que tiene la política y quienes la tienen como objeto de estudio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor, que sabemos que no nos puede acompañar, pero agradecemos muchísimo el esfuerzo y la disposición que el doctor realizó para poder grabar esta conferencia. Nuevamente, gracias a nuestros asistentes que se han mantenido conectados, y después de escuchar la conferencia magistral del doctor, quiero darle paso a la doctora Esther del Campo para que en estos últimos 15 minutos que nos restan pueda realizar comentarios. Creo que hay varios elementos que podemos retomar de lo que ya el doctor nos mencionaba, sobre todo el rol de la política y cómo ésta debe adaptarse ahora a las nuevas necesidades y demandas de los ciudadanos, y sobre todo el tema de Internet, la regulación de Internet, los datos personales. Creo que son elementos que pudiéramos entrar a valorar. Así que sin más, dejo con ustedes a la doctora Esther del Campo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a FUSADES por permitirme participar en este foro internacional de análisis político. Para mí es un honor comentar al hilo de la extraordinaria exposición que acaba de realizar
el profesor Manuel Alcántara. Por supuesto, en estos 15 minutos no podría abordar todas las cuestiones que se han ido mencionando, pero me quiero centrar en algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, creo que hay que destacar que en torno a este tema que estamos tratando, ¿no? Diríamos la relación que se produce entre el proceso de digitalización y la democracia y la política, pues se han dado a lo largo de los últimos años, yo diría a lo largo de las 3 últimas décadas, posiciones enfrentadas. Como señalaba muy bien el profesor, algunos autores concluyen que la introducción de las nuevas tecnologías, de las TICs, decía él, las redes sociales y el proceso de digitalización posterior que se ha venido desarrollando han producido una cierta nivelación democrática dentro del campo político. Yo quiero recordar, por ejemplo, un texto del profesor Joan Subirats en el año 2012, ¿no? Que de alguna manera celebraba la llegada de las redes sociales como nuevos tiempos, nuevas políticas públicas. Sin embargo, también hay otros que rechazan esas visiones porque consideran que han sido y son extraordinariamente optimistas. Con mucha frecuencia, entonces, la discusión en torno al potencial igualitario o igualitarista de las tecnologías y de la capacidad de Internet y de sus dispositivos afines para impulsar el cambio social y político, pues se ha planteado, como hemos visto, en términos dicotómicos, ¿no? Muy maximalistas por ambas partes, donde no había medias tintas o tonos grises. En concreto, buena parte de las retóricas tecnopolíticas extremas, es decir, aquellas que defendían esa visión optimista en torno al papel de las nuevas tecnologías, se movían entre dos posibilidades, ¿no? Algunos pensaban que había un cierto determinismo tecnológico, es decir, como que la tecnología actuaba de una manera autónoma, todo lo transformaba, o bien había un cierto determinismo de los actores sociales y políticos. La lógica era más bien la contraria. Los actores sociales y políticos tenían una autonomía diferente, ¿no? Y por lo tanto iban a poder de alguna manera dirigir, liderar esos cambios tecnológicos que se estaban produciendo. También es cierto que hemos asistido, y yo creo que lo planteaba así el profesor Alcántara, pues a una especie de optimismo en torno a ese digitalismo, ¿no? Que llevaba casi a una colonización teórica, pero que se encontraba con algunos problemas fundamentales. Por una parte, creo que hay que resaltar que estamos en un proceso de modernización gradual, que no es una revolución imprevista que se haya producido de la noche a la mañana. Por otra parte, que hay que destacar, yo diría, la idea de que estamos en una especie de proceso inacabado, ¿no? Que no está consumado, que está en curso y que por lo tanto todavía podemos tener opciones para poder incidir en este proceso. Y por otra parte también creo que a pesar de que es verdad que es un fenómeno global, y así lo destacaba también el profesor Alcántara, creo que tenemos que destacar y asumir las diferencias y variaciones que existen entre las diferentes regiones, entre las diferentes sociedades. Esto produce dos efectos en los análisis sociológicos de manera bastante inmediata. Por una parte, está la retórica del impacto de la ruptura, ¿no? Que esconde esa idea gradual o esa gradual adopción de acciones colectivas que son cada vez más tecnológicas. Es decir, que la propia acción colectiva de alguna manera viene condicionada, ¿no? Por ese contexto cada vez más tecnológico. Pero a la vez también hay un cierto determinismo porque se ha producido una especie de naturalización de esta metamorfosis, de esos cambios sociales que tienen que ver con la digitalización. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el fondo, muchas veces bajo el proceso de digitalización hemos dejado en la oscuridad algunos aspectos de esos cambios sociales, culturales e institucionales que son tan relevantes o más relevantes, ¿no?, que el mismo proceso de digitalización. Podemos decir efectivamente que desde los años 90 ha ido creciendo o fue muy frecuente una cierta desconfianza hacia el potencial democratizador de Internet. Y ahí pues hubo todo tipo de críticas, ¿no? Se hablaba un poco, por ejemplo, de la vulnerabilidad social o de las vigilancias opresivas de un nuevo panóptico global. Me hacía gracia, decía el profesor Alcántara, hablaba de un panóptico popular como una especie de posibilidad, ¿no?, de que hubiera participación popular en ese proceso. Pues en los años 90 más bien el miedo era que se extendiera un imperialismo consumista por todo el globo que actuara, como decía el profesor Alcántara, como un capitalismo de vigilancia. Se celebraba también la llegada de Internet porque se pensaba que iba a producirse una democratización generalizada
a todo el sistema político y discutíamos sobre el voto electrónico, sobre la administración virtual, sobre la reducción de la distancia entre la ciudadanía y los políticos profesionales. Pero es verdad, de acuerdo, que esto ha sido un proceso que de alguna manera se va calando, ¿no? Va permeando a la sociedad. Manuel Castells, nuestro ministro de Universidades, hablaba a finales de la década del 2000 del tránsito de los medios de comunicación de masas, verticales y unilaterales, a una autocomunicación de masas donde los propios consumidores se convertían ahora en productores. Era una palabra espantosa que se ha venido usando también en la literatura más académica, que era prosumidor. Bueno, Internet se consideraba así intrínsecamente diferente de otras tecnologías, porque lo destacaba muy bien el profesor Alcántara también, de alguna manera nos individualizaba y era una estructura bastante descentralizada. ¿Esto qué significaba? Pues que en el fondo nuestras vidas estaban cada vez más mediadas o más medidas por las tecnologías digitales y eso también cambiaba nuestra propia subjetividad, cambiaban las formas tradicionales de organización política, cultural y económica, cambiaba la producción y la reproducción social del conocimiento. Hablaba o terminaba el profesor Alcántara vinculando, ¿no?, con los cambios en las ciencias sociales. Y también además, y creo que esto es relevante y lo mencionaba el profesor, pero quizás deberíamos también destacarlo, cambiaba las ideologías, porque se modificaba nuestra percepción de la realidad y por lo tanto cambiaban nuestras formas de interacción, pero también nuestras formas de concepción de la propia realidad social. Todo ello además en un contexto de abundancia o sobreabundancia o de exuberancia de la información. Y por lo tanto es verdad que de alguna forma nos encontramos, ¿no?, en un contexto de extremados cambios, de extremada movilidad, de extremada transformación social. Hemos llegado, citando de nuevo a Castells, ¿no?, a lo que él llamaba la autocomunicación de masas. Esta es una democracia de enjambre, cito a Hunt, que ha sido citado también por el profesor Alcántara, donde se produce una especie de sumatoria de muchedumbres reactivas que se mueven a base de flujos de halago o de descalificación y que sacuden el espacio público llenándolo de ruido. Decía el profesor Alcántara, y a mí me parecía muy interesante, en el fondo lo que hacen es dificultar la argumentación. Por lo tanto, más que una deliberación racional e informada, las redes amplifican y modulan una atmósfera, dice Manuel Arias Maldonado, un estado de ánimo público que crea las condiciones donde el sentimiento y las acciones individuales y colectivas tienen lugar y donde operan también las administraciones públicas. Pero esta fragmentación de la opinión pública puede producir también un efecto reductor de la cohesión social, porque dificulta el contacto entre los distintos grupos de opinión y porque puede radicalizar las opiniones propias al no enfrentarnos nunca con las opiniones contrarias. Porque claro, tradicionalmente nosotros cuando elegimos una red social, elegimos también a nuestros interlocutores y de alguna manera, y lo ha dicho el profesor, estas redes sociales funcionan como cámaras de resonancia. Creo que, y quiero terminar un poco en esta diríamos, problematización también, con un planteamiento que hacía el profesor, era, ¿estamos asistiendo a una nueva generación de derechos? ¿Qué pasa con estos derechos que se están viendo afectados por este giro digital? También hay virtudes, ¿no?, de este proceso de digitalización o de esa transformación o impacto que tienen las redes sociales. Las redes sociales han dado visibilidad también a voces marginadas por el mainstreaming y pueden ofrecer oportunidades a que exista una mayor inclusión y participación ciudadana. También, de alguna manera, la interacción entre los individuos se facilita a través de la red porque rebaja extraordinariamente los costes de transacción y seguramente produce mejores resultados que su acción separada. Amplía también las posibilidades de influencia a un mayor número de ciudadanos, aunque es verdad que normalmente la visibilidad de nuestra opinión va a depender también de la habilidad que tengamos cada uno de nosotros para poder utilizar las redes. La conversación pública se puede volver más rica y realista, es verdad que más caótica y sin embargo es verdad también que nuestras posibilidades de influencia son bastante desiguales. Y es verdad también que seguramente, y esto ha sido subrayado por muchos autores, el aumento de los canales de expresión de toda esta pluralidad de voces puede conducir a la polarización. En todo caso,
decía el profesor Alcántara, vamos de alguna manera abocados a un proceso de personalización de la política, entre cuyas manifestaciones se cuenta el desplazamiento de la acción colectiva y coordinada y el ascenso de formas expresivas de acción individual que encuentran en las plataformas digitales su espacio natural. Decía el profesor Alcántara, es el auge de los personalismos, de los narcisismos. También hay un impacto sobre la legitimidad de la mediación, sobre la deslegitimación del experto, sobre la crisis de representación, sobre la propia lógica del mercado y sobre la desjerarquización. Quiero terminar con dos pequeñas cuestiones para no pasarme de tiempo. Mencionaba el profesor Alcántara la importancia de una nueva visión del poder. Efectivamente, frente a la vieja concepción del poder patrimonial y vertical, nos encontramos con nuevos modelos de poder o con la emergencia de nuevos micropoderes que se basan fundamentalmente en la coordinación colectiva y en la participación masiva. Si el viejo poder obtenía su capacidad de aquello que se controlaba, que se tenía o que se poseía de un modo casi oligopólico, las conductas generadoras de nuevo poder son totalmente distintas. Se basan en compartir, en la copropiedad, en financiar proyectos ajenos colectivamente, en producir contenidos, ¿no?, a través de las redes sociales, en remezclar contenidos preexistentes, donde es importante la transparencia, la autoorganización, el derecho inalienable a la participación, la coordinación, etc. Por supuesto, esto tiene y tendrá consecuencias sobre el poder de los Estados-nación y reconfigurará también el orden internacional. Me quedan dos breves cuestiones. Muy importante, creo, y lo ha destacado el profesor, es la importancia que cobra la vinculación que se establecía entre la digitalización y la nueva afectividad, que son dos fenómenos que están profundamente relacionados. Es decir, porque de alguna manera el proceso de digitalización, ¿no?, es un proceso que va a transformar también la percepción de nuestros afectos y de nuestras emociones. Una sociedad que otorgue de manera estructural más importancia a los contenidos afectivos que a los racionales corre ciertos riesgos que conviene tener presentes. La polarización del debate público, la dificultad para el acuerdo político, la tendencia al hiperliderazgo y el plebiscito de facto. Quiero terminar, y esta sí es mi última afirmación, con una afirmación en positivo. Si bien es cierto que los retrasos en la conectividad y en la digitalización de los países de América Latina y el Caribe se agravaron drásticamente con los efectos del COVID, sin embargo, creo que esta realidad también representa una oportunidad histórica para reducir la desigualdad. Así lo manifestaba el último informe sobre la brecha digital que hacía el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando planteaba que quizás si somos capaces de profundizar estos procesos con ciertos controles, podremos inaugurar un nuevo periodo de empleo y crecimiento económico sostenible. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Agradecemos sus muy acertados comentarios. Sabemos que el tiempo es corto, pero aún así ha sido muy enriquecedor escucharla. Así que nuevamente le agradecemos en nombre de FUSADES por aceptar nuestra invitación. Agradecemos también a cada uno de los participantes que están conectados en esta sesión y queremos recordarles que vamos a dar inicio a la siguiente sesión a las 9:50. Recuerden que para poder ingresar, deben hacer clic en el link que recibieron por correo electrónico si ya se registraron. Si aún no están registrados, en el link general del evento pueden seleccionar la conferencia y la hora que es de su conveniencia. Así que los esperamos en 10 minutos en el siguiente panel y doctora, nuevamente muchísimas gracias. Hasta luego y feliz mañana. Un placer. Gracias. Adiós.